Por ahí, en los tiempos que corren, ya la Mayra había planteado de que pareciera que todas las mentes convocadas están pensando en fin de este año. Todo esto obviamente por la conspiración del calendario maya, que aprovechamos la instancia de decir de que por lo menos ninguna civilización que se haya referido en esta fecha en particular habla de un fin o acabo de mundo o de extinción de la humanidad, sino que una renovación y cambios que se viene movido, eso sí, todos lo dicen, pero que obviamente no tiene nada que ver con un apocalipsis, como con prácticamente lluvias de fuego que van a arrasar con todo. Sin embargo, dado ese tema, esa columna principal que hoy día parece interesar incluso a aquellos que tienen características más escépticas, los ha volcado hacia temas que tienen que ver con lo esotérico, lo paranormal, la metafísica. Pues bien, la gente que de pronto ha tenido una educación cristiana, ¿cierto? Que ha pasado por las cátedras más adultas y que obviamente tiene una formación lógica en su cerebro, de pronto por ahí comienza a saborear, digamos, los intereses de los misterios que están más allá de la ciencia. Y la gente se pregunta, ¿por dónde parto? ¿Qué podría leer? ¿Qué tipo de libro gordo de petete existe allá afuera que me explique más o menos todos y cada uno de estos temas, pasando por los ovnis, pasando por los fantasmas, pasando por los nazis esotéricos y una serie de misterios que han acaecido en nuestro planeta? Pues bien, fíjense que hay un libro del año 62 que yo a comienzos de los 70 me topé con él y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más eficientes guías o manuales para involucrarse, tratar de entender, o sencillamente no se trata de cambiar todo lo que uno tiene y sabe y conoce, lo que la ciencia ha avanzado en la cabeza, sino de descubrir que, mire, hay otras áreas que simplemente pertenecen al misterio. Ahí lo estamos viendo en su portada original, como hasta el día de hoy se siguen vendiendo en librerías que venden libros antiguos, que es El Retorno de los Brujos. La cantidad de temas en este libro, que de más de 400 páginas, como te digo, versa del nazismo esotérico, fantasma, ovni, plantas milagrosas, casos de lluvias extrañas. Todo eso, algunos de los capítulos más importantes de este tremendo libro que parece ser el manual perfecto del esoterismo, lo vamos a estar tratando acá. Pero antes, por favor, la nota que lo explica casi todo. Métale play, señor Dini. Bastó que una amistad en común los presentara. Louis Pauwels y Jacques Verrier fueron dos periodistas que a través de un libro revelaron grandes secretos de la historia relacionados a los fenómenos parapsicológicos y el esoterismo. El Retorno de los Brujos. El novedoso y polémico libro, que vendió en 1960 más de 2 millones de ejemplares y que causa furor hasta el día de hoy, reveló ante los ojos de un mundo en ese entonces más iluso todos los secretos sobre los marcianos de Nuremberg y la relación extraterrestre que tenían los nazis con estos antes que se desatara la Segunda Guerra Mundial. Las civilizaciones desaparecidas también fueron tema en la época, donde incluso se habló de extrañas lluvias que no eran de agua, sino de cruces e incluso sangre. Otro de los secretos develados por este misterioso libro es la extraña coincidencia entre la novela del Titán, escrita en 1897, y el posterior accidente del Titanic, 14 años después, donde queda casi calcada la profética novela. Uno de los casos más impactantes que reveló este escrito fue el caso del hombre polilla, un misterioso ser visto por cientos de norteamericanos que posteriormente soñaron con un trágico accidente. Tiempo después, los mismos que se vieron involucrados en la caída de un puente. ¿Qué llevó a estos hombres a revelar impactantes capítulos paranormales? El libro, que habla de los hechos más insólitos de la historia a nivel mundial, fue uno de los más vendidos de la época. Hoy en Mañaneros le mostraremos más sobre estos escabrosos sucesos. Que hasta el día de hoy, si bien fue editado a comienzos de los años 60, sigue siendo como la guía perfecta para entender todos aquellos fenómenos parapsicológicos que han sucedido en distintas áreas. Y para entender, digamos, de que hay un montón de cosas extrañas allá afuera. Ahora, ¿cuál es lo maravilloso de este libro, Maida? Es que todos los datos que están inculcados en estas páginas son hechos históricos. O sea, no es como,
mi tía me contó que un día vino un fantasma y le tiró las patas. No, son grandes proezas históricas que han tenido, que han coqueteado, que han tenido algún roce con cosas extrañas. Procesos de cambios de la humanidad, algunos donde pueblos enteros han sido testigos de algo fenomenal, de algo que no tiene una explicación lógica ni inmediata y que si bien fluyen una cantidad de teorías e hipótesis, no dejan del todo conforme a la gran mayoría de personas. Mira, sin ir más lejos, este libro le dedica una cantidad de capítulos importantes a lo que tiene que ver de la relación del esoterismo con el Tercer Reich, vale decir, el imperio de Adolf Hitler. Eso no lo puedo creer. Es que esto es impresionante. Mira, hay que entender que Adolf Hitler, y este libro lo explica con pelos y señales, este hombre, líder del nazismo, ¿cierto?, que fue partiendo con la invasión a Polonia, terminó inaugurando la Segunda Guerra Mundial, y que, de no ser por la coalición entre varios países... Los aliados. Los aliados, exactamente, que tuvieron en el desembarco en Normandía, digamos, su primer gran triunfo, y después recuperar terrenos en Europa. Yo creo que estuvimos realmente, yo creo que estuvimos así, de que estos gallos se apoderaran del mundo. Esto es como Pinky Cerebro. O sea, Hitler dijo, vamos por el mundo, y, viejo, faltó poco. Además, porque en el plan de Hitler y del nacionalsocialismo existía una escala de los pueblos que iban a perseguir. Los judíos eran el primero, después venían los gitanos, después venían los latinos. Exacto. Y así, o sea, se nos venía de todas maneras para Latinoamérica una ocupación total. De todas maneras, ahora aquí viene... Bueno, si esto está relacionado al esoterismo, es como si hoy día en la actualidad yo he escuchado de que muchas personas de altos cargos que ya no tienen a alguien más arriba, toman decisiones a través de gente con las cartas, se asesoran a través de ese medio. Exactamente así. De hecho, el propio Hitler, y el libro también lo convoca, decía que seres de otras esferas celestiales venían a informarle sobre los secretos del origen del hombre. Y que solo a él, porque él tenía una categoría distinta al resto. Exactamente, pero aquí vamos a ver, porque aquí empiezan a pasar varias cosas curiosas. Lum es como le llamaba, como este ser que se le presentaba que era la única criatura que Hitler le tenía miedo. Lo tenían que ir a rescatar, así, pero con espasmos, sudor, tremendamente de miedo. Supuestamente decía que era un ser interdimensional, que es curioso. ¿Saben cómo lo describía? Como un ser sin pelos, con un traje muy ceñido, de una cabeza prominente y ojos grandes negros. Parece un extraterrestre gris, digamos, de topo y lomo, o sea, como a no dudar. Sin embargo, él le decía que, dado la capacidad de conquista, porque entendamos lo que significó esto, realmente lo que el libro plantea es que parece que estos hombres, estoy hablando de la nazi hitleriana, estuvo ayuda de todo tipo, porque un solo país casi se apodera de todo el mundo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De partida, ¿por qué le fue tan bien en la Segunda Guerra Mundial? Porque las implicancias tecnológicas de armas eran tremendamente avanzadas para la época. Vamos a ver cosas que usted probablemente no lo va a creer y que no son teorías, no son videos falsos, son hechos históricos que usted los puede ir y rescatar de cualquier libro, digamos, que se haga cargo de este tema. Atención, viene este ser, le dice, tú estás buscando todo y no hablar de la raza aria, la raza pura que buscaban ellos. La raza aria, de hecho, es originaria de la India, supuestamente aquella raza pura, y esa suástica, ese símbolo que identificaba a los nazis, es un símbolo de la India, que incluso los samuráis japoneses lo acuñaban en sus katanas y en sus vestiduras, y que significa que tú tienes el poder tan grande de controlar todas las ciencias que existen, que puedes retroceder el tiempo. La suástica no es sino otra cosa que un remolino, claro, o un reloj que va hacia el otro lado porque tú controlas el tiempo del conocimiento y la existencia de la humanidad. Ok, esta criatura se le aparece y de repente esta garrapapa dice, amigos míos, vamos a tener contacto porque estamos, así como los micreos ponen, Dios es mi copiloto, él decía, los seres de las altas esferas celestiales del conocimiento perenne, digamos, van a estar a nuestro lado diciendo todo lo que tenemos que hacer para lograr nuestra conquista. Y aquí viene lo genial. Junto con tener, por ejemplo, aliados como manos derechas, como el doctor Mengele, que comenzaron las primeras pruebas genéticas. Imagínate lo avanzado. Estamos hablando de comienzos de los años 40. Empezaron a hacer gemelos, que luego cuando ellos como nazis fugados comenzaron y siguieron haciendo experimentos en Brasil, que hay pueblos completos de gemelos. O sea, tenían un conocimiento sobre cómo multiplicar y mejorar el genoma humano. Un poco de clonación. Clonación, pero claramente. Los albores de la clonación. Que es casi como se ve en la película Guerra de las Galaxias, quiere hacer el ejército perfecto, cuando una vez que determinemos cuál es el humano que nosotros queremos que pueble la Tierra, tenemos la fórmula para copiar esa receta y duplicarlo, repetirlo ad infinito. Y así, con el resto, los
los eliminamos. Exactamente. Entonces, derechamente, entre los escritos que no están del todo probada su existencia, si bien sí Hitler decía que tenía contacto con esta criatura, que le dictó a varios de sus mandamases cómo hacer, ese relativo volador que ven ahí no es un invento, digamos, hecho por fanáticos de la ufología, es el plano efectivo de una aeronave que ellos estaban fabricando y que lograron descubrir varias. Esto que había inventado un platillo volador. De hecho, existen los videos, ya los vamos a estar viendo. O sea, hicieron naves redondas donde iban dos pilotos, uno mirando para un lado y otro, y que a través de un sistema de propulsión era una mezcla entre avión y helicóptero, pero con forma de platillo volador. Mira, ellos inventaron cohetes, misiles intercontinentales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Estos extraterrestres comienzan en algún momento a crear, porque así es donde estos documentos lo informan, a crear una relación completamente de sociedad con el Tercer Reich. Dijeron, oiga, ya que ustedes tienen toda la capacidad, además de junto con nuestra ayuda, de poder conquistar el mundo, vamos intercambiando cosas. Entonces, supuestamente, lo que este libro afirma es que le empezaron a pasar todo tipo de conocimiento genético, con el cual después estos doctores comenzaron a hacer todo tipo de pruebas con los pobres judíos. De hecho, gran parte de la medicina en su avance tiene consecuencias a partir de los experimentos crueles que hicieron con estas personas. O sea, es una contradicción, pero ellos asesinaron a gran cantidad de ancianos, niños, mujeres y hombres para que en algún momento su conocimiento de la medicina pudiera avanzar, pero en vez de usar conejos, chanchos, utilizaron seres humanos. ¿Y cuál es la contradicción? Que es una aberración al final. Es una aberración de todas maneras, pero la contradicción es que nosotros gozamos de su avance en la medicina, producto, digamos, de estos desgraciados que hicieron todas estas aberraciones. ¿Qué podríamos determinar? Que Hitler es un personaje, lo único como un títere básicamente, una persona que fue guiada solamente por ser extraterrestre. O sea que hoy día en la actualidad podríamos decir que todavía los grandes poderes, qué sé yo, las personas que, entre comillas, ese típico eslogan que escuchamos, que el mundo es manejado por un grupo de personas, esas mismas personas que son terrenales, ¿no serían los que realmente piensan lo que va a ocurrir en la Tierra? Las tomas de decisiones están hechas por otros seres superiores. Eso es lo que él creía. Claro, es lo que él creía. Digamos que era un títere, básicamente. Más o menos. Se supone que tenían una alianza. Ahora, de hecho, en esta misma alianza se describe el libro que ellos decían, ya, de todos los que están en los campos de concentración, tráiganos niños entre 7 y 14 años. Y se veía que rescataban estos pequeños, los llevaban a estas instalaciones y dicen que, bueno, los soldados y parte de sus escritos, biografías personales, que bajaban luces, se veían gente extraña que pasaba documentos, le enseñaban una serie de cosas y después se iban. O sea, pareciera que efectivamente hubo un contacto con una ciencia hasta ese momento desconocida y que en algún momento les permitió por una gran cantidad de años llevarla a lo que es la conquista del planeta completo. Finalmente